capítulo de hoy veremos un clásico de las micro de Santiago, la famosa 210. Este servicio va desde Estación Central por la Alameda, llega al icónico sector de Plaza Italia y toma avenida Vicuña Maquena casi completa llegando hasta la plaza de Puente Alto. Nosotros, en esta ocasión, la tomamos yendo hacia Puente Alto. Con Franco estuvimos un buen rato esperando micros en calle Concón. Pasaban varias 210 y 210 variantes y las dejamos pasar. Yo quería grabar el servicio en un bus articulado. Afortunadamente, la espera rindió sus frutos. El 210 es un recorrido estructural de la ciudad. Es paralelo a varias líneas de metro y siempre tiene mucho público. Eso sí, en esta ocasión nos sacamos el premio misterioso que todo pasajero apurado añora alguna vez. Esto es, subirse al bus y que le toque el conductor que no le para a nadie. ¡Sí! La única parte lenta que tuvimos fue en Universidad de Santiago, en Estación Central. El resto en general fue muy rápido. Creo que el conductor paró solo un par de veces antes de llegar a Plaza Italia. Por lo general, les decía que el 210 tiene harto público y no es para menos. En esta parte de la Alameda uno pasa por la Universidad de Santiago, los terminales de buses, la Estación Central, el barrio República con sus universidades, el sector de los héroes y así. Algo que me gusta de la Alameda y que quería mostrarles es el bandejón central en esta parte. Es entretenido caminar por ahí, aparte de que me gusta mucho esta parte de la ciudad. A mí me relaja ver el centro. Yo sé que hay gente que le estresa, pero a mí me relaja mucho. Me gusta el centro. Fueron pocos los afortunados que lograron subir al bus. Mientras vemos el sector de la Torre Entel y el hermoso Palacio de la Moneda, debo decir también que la 210 es famosa por varios temas. Es común que varias micros pasen juntas y después haya vacíos en frecuencia, además de tener conductores que no paran o le dejan todo el trabajo al bus de adelante. En la interna a eso se le dice ir de mochila. Ahora, esto es una realidad del Transantiago en varias empresas y recorridos, no es solamente cosa de su bus, pero estos hechos se ven harto en la 210 y la gente asocia el recorrido a este tipo de prácticas y este tipo de cosas. Su bus desde el principio trató de resolver esto, pero no le ha resultado mucho. En los primeros años, con DTS pusieron un sistema de gestión de flota que le permitía al conductor saber a cuántos minutos estaba el bus antecesor y el sucesor para que se fueran ordenando la ruta. El problema es que en recorridos como la 210, aunque los buses salgan ordenados, en la calle siempre se desordenan y se terminan juntando. Aparte de que hay protestas, tacos, partidos, de todo. Acá en Plaza Italia, Franco también grabó este viraje desde el último asiento. Fue una vista muy linda. Disfrutémosla. Siempre es grato poder disfrutar de esto con amigos. Sin Franco, no sé si me habría animado a grabar la 210. Por lo general es un recorrido complicado. La micro en condiciones normales deberían andar llenas, aparte de parar a cada rato porque tienen muchos paraderos. Es común que haya harta evasión, como la gente no puede evadir en el metro, ellos suelen usar la 210 como alternativa para llegar a su destino. E incluso con torniquetes grandes igual la gente evade. En eso reconozco que tener a este conductor fue algo afortunado, en cierta medida, obviamente no para los pasajeros que no pudieron tomar la micro, pero para mí era mucho más fácil grabar sin tanta gente y sin tantas paradas. Ahora el bus va por el corredor de Vicuña Maquena. Esta parte es rápida, es expedita y se la dejo a velocidad acelerada para que lo vean completo. Aparte, no paramos casi nunca. Esto lo dejé normal porque es una cosa bien rara. Aquí acaba el corredor, entonces el bus tiene que ir a la primera pista derecha para tomar gente en el paradero de Mata con Vicuña Maquena
Y como verán, inmediatamente después de eso tiene que volver a atravesar todas las pistas para volver al corredor, en la parte nueva del corredor. ¿No habrá sido mejor reubicar ese paradero? En cuanto a lo rápido, así da gusto ir en micro. Generalmente así se siente ir en la 221E, que es uno de los recorridos que me gustaría grabar. La historia de Vicuña Maquena la pueden ver en el museo del mismo nombre, cerca de Plaza Italia, es gratis. Benjamín Vicuña Maquena fue un político, tuvo varios cargos y dentro de ellos se destacó como intendente de Santiago. Ayudó a ordenar la ciudad, generó parques públicos como el Cerro Santa Lucía, que antes era un peladero, y entre otras cosas generó lo que se llamaba el Camino de Cintura. Inicialmente este camino, esta avenida en la que estamos, era el límite urbano. Desde aquí hacia afuera era sector rural, puros campos y chacras. En razón de su aporte a la ciudad y a la comunidad, esta calle pasó de llamarse Camino de Cintura a Avenida Vicuña Maquena. Y de hecho, antes del metro hubo un tren que unía el sector de Plaza Italia con Plaza de Puente Alto, que se llamaba Llanos del Maipo. Las vías se levantaron hace mucho, y al final el proceso de urbanización hizo que se reviviera parte de ese tren en forma de metro, con la línea 5 y la línea 4. La 210 hace el mismo trayecto que ese tren. Hemos pasado por varias universidades del sector de Camino Agrícola y San Joaquín, y ahora vamos a Metro Pedrero. A partir de ahí entramos a la comuna de La Florida, que es una de las comunas más populosas de la ciudad, aparte de que cada día construyen más y más edificios. La única vez que vamos a tomar pasajeros en este sector es en Bellavista de La Florida, porque el resto pasamos de largo. Este capítulo, como todos los Ando en Micro, es presentado por mi libro Corte de Cinta. Gracias a las ventas del libro puedo financiar algunas cosas que presento aquí. Pueden comprarlo contactándome al correo. En cuanto al bus, este bus Cayo Mondego LA es un modelo articulado que llegó en 2005 y 2006 exclusivamente a su bus. Son buses muy elegantes, aparte de ser más rápidos en aceleración que los buses Marco Polo. Tienen capacidad para 161 pasajeros, 35 asientos, transmisión automática ZF, chasis Volvo V9 Salf, y son unos 530 buses que en los próximos años deberían ya estar despidiéndose de la ciudad. Cabe recordar, porque yo sé que me van a preguntar, que el contrato de su bus termina en agosto de 2020. Retomando el capítulo, este es el sector de Bellavista de La Florida, el centro neurálgico de la comuna. Hoy en día la municipalidad no tiene rejas, pero al momento de grabar, si las tenía, es bacán poder ir viendo los distintos cambios silenciosos que van sucediendo en la ciudad. La línea 5 originalmente llegaba solo hasta aquí en 1997, y también el paradero 14, digamos la intersección con Vespucio, era diferente. El corredor de Vicuña Maquena fue construido por tramos en unos 10 años. Yo recuerdo que iba al colegio cuando estaban construyendo esta parte, como en 2007 más o menos, por ahí. Y en esta zona vamos paralelo a la línea 4, desde Vicente Valdés a Puente Alto. La mayoría de la zona, como ustedes podrán ver, corresponde a sectores residenciales, hay algunos edificios que se están construyendo, algunas clínicas, colegios, entre otro tipo de edificaciones. En el inicio de Transantiago, la 210 era la única micro que andaba por acá. Después crearon más recorridos como el 203 Expreso, que ahora ya tiene STP, el 221 Expreso, aunque de todos modos la oferta a veces es insuficiente. Antes había recorridos para todos lados. Sería bueno tener micros que fueran al sector oriente también y no solo depender del metro para ello. Al menos en el corto plazo, dentro de lo que yo sé, no va a haber cambios al respecto. Esta zona ya es el Hospital Sotero del Río en Puente Alto. Otro de los puntos importantes de su vida, junto con Vicente Valdés, es lo que ya vimos. Puente Alto es otra de las comunas más populosas de Santiago y del país. La Florida tiene unos 360.000 habitantes y Puente Alto tiene 625.000 habitantes. Entre ambas suman poco más del 15% de la población de Santiago completo. En Puente Alto la calle cambia de nombre a Conchitoro. Inicialmente Puente Alto y Santiago eran ciudades separadas,
Pero conforme fue avanzando la urbanización, Puente Alto terminó siendo parte de la ciudad y el límite sur de ella misma. Hay unos 20 kilómetros entre la Plaza Italia y la plaza de Puente Alto. Y esta micro se ha ido rajada, así que lo hemos pasado muy rápido. Después de Protectora de Infancia se acaba el corredor y volvemos a la calle normal. Algunas partes del metro en Puente Alto están decorados con murales en cerámica, es muy bonito. El metro de las Mercedes, que es la zona donde estamos llegando, tiene hartos locales comerciales y recorridos, un punto con harto tráfico también. Aquí existe corredor, pero solamente yendo hacia el centro. Nosotros estamos ya terminando el viaje. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Agradecer a Franco por acompañarme también. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir mientras vemos el taco que hay para llegar a la plaza. Pueden seguirme en las distintas redes sociales también, apoyar mi trabajo comprando el libro. Es todo un gusto poder mostrar Santiago desde otra mirada. En cuanto al bus, había tanto taco que logramos grabar el bus en la plaza para que lo pudieran ver. Sin duda que fue una gran aventura poder mostrarles un poco de nuestro transporte público con la clásica 210. Como bonus les dejo un poco de la plaza de Puente Alto. Dar las gracias a Dios también por poder hacer lo que me gusta y tener una audiencia tan buena onda. Disfruten de sus vidas y bendiciones, que estén muy bien. Nos veremos en otro Ando en Micro. ¡Uhú!